A Equipo F, vean el personajazo que tenemos al Cata Domínguez con Desiree. Buenas tardes, Cata, bienvenido. Ricardo Puch, Mario Carrillo. Me quedaba... Nosotros nos ayudamos y no, el equipo no ocupa una casa porque tiene una casa en México. Somos un equipo gigante, no grande, gigante, y hoy estamos en la final dignamente. Y estoy muy contento porque ellos están en una gran final. Es una locura. Bienvenidos a Equipo F, vean el personajazo que tenemos al Cata Domínguez con Desiree. Buenas tardes, Cata, bienvenido. Ricardo Puch, Mario Carrillo. Me quedaba con esto de los técnicos mexicanos frente a frente. Sí, pero en el 11 de un lado y en el 11 del otro lado hoy, mexicanos determinantes que hay ahí. Yo veo a Charly Rodríguez. Cuéntenme de uno más, a Jordan Carrillo, que ha tenido una gran serie, pero por los demás son extranjeros, los que fundamentalmente han marcado diferencia en estos dos equipos, ¿no? Tanto Keylor, puedes hablar de los centrales, Carrasquilla, del otro lado Paradela, puedes hablar de Dita, ¿no? Lira en su momento, ¿no? Bueno, de los que están ahora, porque si estuviera el Memote y Lira también hablaríamos de eso, pero bueno, también digo, para la reflexión. Que pueda Efraín, y aparte de eso lo de Wiki es sorprendente para Guinness. Yo que sepa un entrenador que llegue en 4 partidos, 5 partidos y que llegue a la final y que la gane, espérame, quiero saber a dónde. En verdad es algo No la gana, Mario, ya la gana. No, dije si la gana. Y hay un montón de entrenadores que a billetazos no han podido. Sí. Eso también agradable, ¿no? Que pueda Wiki, que pueda Efraín. Y aparte de eso, lo de Wiki es sorprendente para Guinness. Yo que sepa un entrenador que llegue en 4 partidos, 5 partidos y que llegue a la final y que la gane, espérame, quiero saber a dónde. En verdad es algo no la gana, Mario, ya la gana. No, dije si la gana, pero de entrada ya está en la final. Bueno, qué bueno por tu pronóstico favorecedor, alentador para los cruzazulinos, ¿no, Cata? Ya, Mario. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. El día de hoy. El día de hoy. Como bien dicen, creo que los dos tienen algunos canteranos en las dos plantillas y eso es de aplaudir también. Y bueno, sabemos que los dos técnicos son de cantera pura en cada institución y desearles éxito el día de hoy. Sí, pues los que mencioné, pues ni Charly viene de Cruz Azul, ni Jordan surgió de universidad, ¿no? Que son los mexicanos que están hoy. Y de hecho Lira es Puma, ¿no? Sí, claro. Lira es Puma. Claro. Bueno, por decir Benevendo, sí es de cantera. Brown, Palencia, sacaron Tomás la Campos. Copa Libertadores, Tomás Campos, el Conejo, Osorio. con Cardoso, con Almaguer, la Copa Libertadores Norberto que tuvo Cruz Ángeles. Azul era una base de Cruz Azulinos, ¿no? Sí, en ese tiempo, bueno, yo estaba entrado, pero no. Debbie es cantera de Cruz no Azul, son pero tan- no tiene el protagonismo que... O sea, no hay ningún canterano protagonista. Sí, pues Cruz Azul trae a Omar Campos, que no es de cantera, Jeremy Márquez, Andrés Montaño, no. que no son de cantera Cruz Azulina, porque antes, cuando estabas tú, antes de ti, Don Juan, Melvin Brown, Palencia, sacaron Tomás la Copa Campos. Libertadores, Tomás Campos, el Conejo, Osorio. con Cardoso, con Almaguer, la Copa Libertadores Norberto que tuvo Cruz Ángeles. Azul era una base de Cruz Azulinos, ¿no? Sí, en ese tiempo, bueno, yo estaba la chavito, ¿no? estabas. Y mucha anécdota les cuento porque siempre esos partidos los miraba en un billar en mi pueblo, y porque soy Cruz Azulino desde niño. Y esa Copa Libertadores siempre iba a ese billar porque había Sky ahí y iba todos los partidos y bueno, a ver a mis ídolos y después, gracias a Dios, jugué con ellos, ¿no? Compartimos Tuviste cancha. 17 años, más o menos, en Cruz Azul, con esa experiencia de ser central, lateral por derecha. ¿Qué se siente el sentido de pertenencia, el crecer en cantera, lo que dice Javi Alarcón, con el sentido de que creces con toda la identidad de un club? Años, el tiempo, obviamente uno se mentaliza varias cosas y en ese el amor por el equipo, ¿no? El sudar por la playera y bueno, eso traté de representar durante tantos años en Cruz Azul y el amor es desde niño y después obviamente como van pasando los años, el tiempo, obviamente uno se mentaliza varias cosas y en ese el amor por el equipo, ¿no? El sudar por la playera y bueno, eso traté de representar durante tantos años en Cruz Azul y bueno, y eso comentarle y siempre se los comento cuando compartía vestidor con los jóvenes más que nada que van empezando y los que han llegado como extranjeros también. Sé que va a ser difícil porque tienes un sentimiento muy hacia Cruz Azul, pero habiendo enfrentado a los dos que hoy son finalistas, Cata, ¿quién es mejor equipo desde el punto de vista de un rival de ambos? Bueno,
Oh, híjole, me pone... No, yo sé que... Sí, pero bueno, futbolísticamente las dos plantillas para mí son muy importantes. Son diferentes estilos de juego, los dos. Creo que Cruz Azul mantiene mucho la posesión de balón, tiene atacantes muy buenos. Pumas, obviamente lo que he visto más o menos en la liguilla, es un equipo muy ordenado y que te agarra en transiciones. Entonces creo que los dos tienen diferentes ideas y bueno, a mí no me gusta siempre hablar, así que el día de hoy que hagan los hechos y que ganen, ¿no? El mejor. Después seguiste tu carrera en otros lados. ¿Y ahora qué? ¿Vas a seguir en activo? ¿Hasta cuándo? Bueno, ahorita, gracias a Dios, le doy gracias al Atlético San Luis. Acabo de terminar contrato con ellos. Muy contento, muy agradecidos con ellos. Bueno, tengo que decirlo porque me dieron la oportunidad después que salí de Cruz Azul. Ahorita pues voy a esperar si hay algún equipo y si no, pues me retiraré, ¿no? En esta etapa. Ahora, Cata, con el cariño, el apodo que te tienen, ¿no? Hablábamos de cuando se acerca el retiro. Normalmente físicamente te sientes bien. Un hombre de 35 años en adelante, pues tiene otras cualidades, experiencia, sabes llegar perfectamente el timing, pero hay directivas que parece que ven esa cifra y dicen, ya no, porque quiero empezar a apostar por los más jóvenes, pero aparentemente, porque hacía referencia al Alarcón, que normalmente en las finales, pues no están tantos jóvenes con esa cantera que no existe en comparativa a esta final de Cruz Azul contra Pumas. ¿A qué se debe esa mentalidad de que tú que te ves entero, hay equipos que ya no apuestan por esa experiencia, sino que se va haciendo un lado? ¿Tiene que ver la nacionalidad? ¿Tiene que ver la calidad futbolística? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que se basa mucho en la persona, en el jugador, en el hambre que tenga uno y en el amor a lo que haces. Y yo, en lo personal, amo el fútbol y disfruto todos los días. Obviamente, bueno, los que jugaron saben que el sacrificio que se tiene que hacer, la disciplina, el profesionalismo, y bueno, el jugador, ¿no? Con el hambre y la mentalidad positiva siempre. ¿Y hay una directiva que quiera ahorita apostar por ti? Bueno, vamos a esperar. No tengo todavía contactos con algunos, pero bueno, estoy disponible, ¿no? Estoy disponible. El Atlante, ¿qué está esperando? Está de pechito, ¿no? En una conformación de plantel del Atlante necesitas sostenes, necesitas líderes que conozcan muy bien la película desde todos los puntos de vista. Yo creo que para el Atlante es una... 20 años y bueno, eso es lo primordial en una persona, en un jugador, ¿no? Con el hambre y la mentalidad positiva siempre. ¿Y hay una directiva que quiera ahorita apostar por ti? Bueno, vamos a esperar. No tengo todavía contactos con algunos, pero bueno, estoy disponible, ¿no? Estoy disponible. El Atlante, ¿qué está esperando? Está de pechito, ¿no? En una conformación de plantel del Atlante necesitas sostenes, necesitas líderes que conozcan muy bien la película desde todos los puntos de vista. Yo creo que para el Atlante es una buena opción el Cata. Si no se pone manchado con el sueldo, yo creo que Miguel Herrera le vendió. Y hay algo bien interesante, lo comentamos hace un mes, hablamos contigo, sí, de San Luis. Es de los pocos jugadores en el fútbol mexicano que es muy constante, es decir... cada tercer día, ¿no? Para agarrar un poquito también más de juego. Ahora sí, en la final, ¿qué tiene que hacer Cruz Azul para ser campeón? ¿Cuál es la clave para anular a Pumas? ¿Qué tiene que... hay que ir sobre Carrillo, que es el jugador de la liguilla? ¿Qué tiene que hacer Cruz Azul? Yo creo que tienen que hacer un pateo perfecto, disfrutar porque trabajaron para estar ahorita en esta final. Como lo comentaba ahí en otra entrevista, es el momento que se dejen... Independientemente de quién esté, cuando se gana la novena después de 23 años, se rompe esta inercia negativa de que llegara quien llegara, no importa la nacionalidad, la edad, triunfadores, Cruz Azul no podía. Ahí... El día que, porque el tiempo pasa y las finales son únicas, entonces que aprovechen esta oportunidad. ¿Cuántas perdiste antes de ganar la novena? Fueron 5 de liga y 2 o 1 de CONCACAF. Bueno, ¿tú crees que en ese momento, independientemente de quién esté, cuando se gana la novena después de 23 años, se rompe esta inercia negativa de que llegara quien llegara, no importa la nacionalidad, la edad, triunfadores, Cruz Azul no podía? ¿Ahí cambió la historia de Cruz Azul? Sí, fíjate que en el 2021, cuando fuimos campeones, obviamente fue una liberación de una presión. Bueno, yo que tenía ya 15 años, porque fue cuando cumplí 15 años en primera, fue cuando llegó el campeonato. Eras un héroe del fracaso.
gracias a Dios. ¿Eres el único canterano de ese título? No, está Santiago. Claro, Santi, está Santi. no, Santiago Santi, Jiménez. que desde muy niño lo conocí ahí en Cruz Azul. Ajá. De hecho, cuando se fue el Chaco, su papá, ahí me lo encargó. Y pues obviamente Santi, espectacular persona y Lo llevaste muy bien. jugador. Rubén. Pero, Lo llevaste bien. pero creo que no hay otro, algún suplente, pero de los titulares. No, yo creo que no. Justo estaba viendo la alineación de aquel. Canterano. Entonces ahí cambió, o sea, ustedes liberaron, tú dijiste, no me puedo ir del fútbol de Cruz Azul sin un título, ¿no? Sí, no. De liga. De hecho, bueno, antes pues yo tenía un sueño, mi papá murió cuando yo tenía 8 años, siempre lo digo porque era un sueño que yo tenía y que le había prometido muy niño. Ese título, pasaron 5 finales de liga, obviamente duele, entonces yo me levantaba solamente al otro día o a iniciar pretemporada y era un inicio completamente nuevo. Siempre era competir, no me acomodaba porque sabían los jugadores que iban a llegar, por lo mismo por la presión del campeonato y mi mentalidad estaba siempre ahí el campeonato, ¿no? Entonces, Dios no se equivoca, tarde, pero pues llegó, ¿no? No, llegó. Con 5 finales perdidas y creo que eres una persona a Javier la que... respiró Javier Alarcón. No, ¿sabes qué? Alivió también Javier, dijo ya, soltemos, ¿no? Color y ahí Pasó también todo. Para mí no, creo que... No, pero no te enojes. Esta inercia negativa de que llegara quien llegara, no importa la nacionalidad, la edad, triunfadores, Cruz Azul no podía. Ahí cambió la historia de Cruz Azul. Sí, fíjate que en el 2021 cuando fuimos campeones, obviamente fue una liberación de una presión. Bueno, yo que tenía yo ya 15 años, porque fue cuando cumplí 15 años en primera, fue cuando llegó el campeonato. Que si te lo metes mucho en la mente, no te desenvuelves en cancha, la verdad. Y si a alguno le pasaba, pues obviamente se miraba en la cancha, ¿no? Entonces para mí eso, lo conocí ahí en Cruz Azul. De hecho, cuando se fue el Chaco, su papá, ahí me lo encargó y pues obviamente Santi, espectacular persona y lo llevaste muy bien. jugador. Rubén. Pero, Lo llevaste bien. pero creo que no hay otro, algún suplente, pero de los titulares. Tenido. ¿Tú crees que ha evolucionado ese verbo cruzazulear ahora en la interna? Ahora, ¿cómo podrías denominar el intento y no culminar con Antes, pues yo tenía un sueño, mi papá murió cuando yo tenía 8 años, siempre lo digo porque era un sueño que yo tenía y que le había prometido muy niño. Ese título, pasaron 5 finales de liga, obviamente duele, entonces yo me levantaba solamente al otro día o a iniciar pretemporada y era un inicio completamente nuevo. Siempre era competir, no me acomodaba porque sabían los jugadores que iban a llegar, por lo mismo por la presión del campeonato y mi mentalidad estaba siempre ahí el campeonato, ¿no? Entonces, Dios no se equivoca, tarde, obviamente también con entrenadores, exjugadores que están de entrenadores y creo que eso le da una diferente ideología, ¿no? Al club. Oye, ¿y Joel Wiki quién es? ¿Cómo es? O sea, porque ahorita lo vemos, siempre lo hemos conocido, ¿no? Como fue jugador en La Muertiña y Pachuca, porque me acuerdo que en el Pachuca ahí estabas traído. Súper juvenil, ¿se acuerdan? Era un chavito que la rompía, tiempista, fuerte, etcétera. ¿Cómo es como persona, como entrenador? Joel, de hecho compartimos cuarto, fue compañero de cuarto, dejaba las uñas largas y se las cortaba en pico. Realmente para agarrar. Claro. Sí, para dejar un par de recuerdos, Por ahí ¿no? en los corners, ¿no? Mira, tan. No, es que, a ver, es que hay muchas cosas. Una cosa es una cosa. No, en el fútbol hay muchas cosas. Es como en su vida personal yo lo notaba siempre tranquilo. Obviamente sí leía, era culto, pero dentro de la cancha sí se convertía, ¿no? Entonces, una anécdota que siempre, a ver si me escucha, siempre se dejaba, por eso le decían la pantera, que siempre se dejaba las uñas largas y se las cortaba en pico. Realmente para agarrar. Claro. Sí, para dejar un par de recuerdos, Por ahí ¿no? en los corners, ¿no? Mira, tan. No, es que, a ver, es que hay muchas cosas. Una cosa es una cosa. No, en el fútbol hay muchas cosas. Es como lo de Saturnino Cardoso, que decía que no se bañaba para que no se le acercaran tanto en la marca. Pregúntale a Mario de los alfileres de. No me acuerdo, disculpa. Los alfileres y eso. Tú eres pionero en esa, ¿no? No, para nada, compañero. Y es de admirar de Joel porque yo siempre, es mi mentalidad que tengo que un entrenador, cuando quieras, uno ser entrenador, siento que tiene que tener el proceso también como un jugador, en sub-15, una sub-17, de ir en proceso para que vayas agarrando experiencia. Y creo que Joel, cuando yo iba a ver a mi hijo jugar, yo lo miraba en la tercera división de Juárez, él estaba en Juárez, él empezó en Juárez. Entonces de ahí va a Cruz Azul y empieza en las inferiores
y va de paso en paso. Entonces, gracias a Dios le tocó la oportunidad de ser el técnico ahorita de Cruz Azul y tenerlo en una final, es de aplaudir también. Increíble la historia. Vamos al tema selección nacional, Cata. Que ser seleccionado nacional... Ah, pero no te rías, o sea, es en serio lo de la selección. A veces ser seleccionado nacional parece más un tema de, hijo, a ver ahora qué van a decir de nosotros y qué van a esperar y la confianza, etcétera. Esto que se siente hoy a semanas de que empiece el Mundial es que, pues quién sabe qué va a pasar con México. No estamos muy optimistas que digamos por lo que pasó en el proceso y más allá de todas las tonterías de los directivos. El jugador mexicano que ahorita nos está viendo en la concentración está triste por eso, ya le vale gorro, tiene la piel muy, muy fuerte, todas las críticas y todas las insinuaciones y todas las sospechas de que no se va a hacer un buen mundial. No, mira, yo siempre, bueno, trato cuando veo los partidos para mí hicieron buenos partidos y obviamente me han preguntado que si le va a ir bien a la selección y yo en lo personal, mi instinto que durante tantos años que, bueno, he estado también en selección, los he visto, siento que más allá del quinto partido se puede lograr. ¿Pero porque lo crees o porque lo quieres? ¿En qué te basas? Yo en las dos, pero yo tengo que a veces que tienen muy buen funcionamiento. Por ejemplo, estos últimos 2 partidos para mí hicieron buenos partidos y obviamente me han preguntado que si le va a ir bien a la selección y yo en lo personal, mi instinto que durante tantos años que, bueno, he estado también en selección, los he visto, siento que más allá del quinto partido se puede lograr. ¿Pero porque lo crees o porque lo quieres? ¿En qué te basas? Yo en las dos, pero yo tengo un presentimiento, pues yo intuyo mucho y presiento que sí van a ser un buen partido, obviamente porque estamos también en casa y obviamente vimos que las selecciones que vinieron a jugar les ha costado aquí en México, ¿no? Entonces, yo presiento que sí. Pero en lo futbolístico, danos alguna cosa. Mira, el sistema, los delanteros, bueno, los centrales son muy buenos. No es tan visto como otras selecciones, no es tan visto, pero yo la verdad veo a la selección muy ordenada. Obviamente que no deje mucho espacio y donde ha dejado creo que todavía falta en definir son en lateral derecha que creo. Pues mira, yo me hubiera gustado que sí se hubiera jugado la liguilla con jugadores que están en selección. Obviamente, pues, para eso tanto el proceso de entrenando el día a día para pues, lograr un campeonato y creo que sabe diferente. Si hoy llegan a lograr un campeonato sin ellos, creo que el jugador sabe diferente ese campeonato sin ellos. Los futbolistas le hubieras dicho, oye, no, Javier, pues déjame jugar la liguilla y voy a llegar en más ritmo. ¿Cómo lo ve el futbolista? Pues mira, yo me hubiera gustado que sí se hubiera jugado la liguilla con jugadores que están en selección. Obviamente, pues, para eso tanto el proceso de entrenando el día a día para pues, lograr un campeonato y creo que sabe diferente. Si hoy llegan a lograr un campeonato sin ellos, creo que el jugador sabe diferente ese campeonato sin estar. Sí se entiende que está todo el proceso, pero vivir una final en vivo es diferente. Un campeonato es diferente. Concentración queda fuera del Mundial. ¿Se sintieron arrinconados, orillados? Pues, bueno, yo no estoy, pero yo creo que sí, y ahí ya depende parte de las directivas, ¿no? De la comunicación que tengan. Y mira, pues sí fueron regañados porque llegaron. Sí, no hubieran llegado. Claro. Llegaron todos, pero... Oye, Cata, da la impresión, no sé si es el caso de Montes y de Vázquez, tú también podías jugar como central, o sea, eras muy funcional, eras muy versátil, ¿no, Mario? Podías jugar muy bien. Tranquilo, te oye, todavía puede jugar. Todavía puede jugar, pero parece, no sé si es como un mito o sí es cierto, que a la selección mexicana la pelota parada le cuesta mucho y hoy en el mundo caen muchos goles por pelota parada. ¿Estamos ahí en problemados o no? Yo creo que en el proceso, bueno, que he estado, que me tocó y durante tantos años, es una de las partes que sí tenemos que mejorar, sí nos ha costado un poco más. Obviamente ahorita pues teniendo ahí a Rafa, creo que tenemos que mejorar muchísimo y tenemos jugadores de estatura, que es Johan y el Cachorro, que son jugadores altos. Entonces, normalmente en la táctica fija van todos los jugadores altos y yo siento que se tiene que mejorar un poco más. ¿Pero por qué no somos tan buenos? ¿Porque no se practica? Porque... No, pues la concentración, personal, la del jugador, el de querer agarrar tu marca. Obviamente no sé cómo estén enmarcándose en mixta, personal o zona, entonces yo creo que ya depende del jugador.
¿Cómo ves tú eso, Mario? Sí, son, sin duda que le diste al clavo, son 10 segundos que dura un córner, 10 segundos no más, en donde tienes que estar concentrado en lo tuyo, hombre a hombre, vamos, tu primer palo, tu segundo palo, siempre una segunda pelota, la que peinan, o marcas demasiado a la pelota y no al hombre, pero eso es de trabajo y de mucha concentración y decir, hey, pónganse las pilas, ahorita sí, es mucho trabajo. Y yo veo a veces, no sé si ustedes tienen la misma impresión, que por lo menos en la Liga MX como que se le pierde mucho la vista a la pelota, ¿no? Como que ahí te empujan, el otro forcejea y ahí va. Y en ese momento, bueno, pues puedes calcular un poco con el viaje de la pelota mejor tu manera de cometer, ¿no? Como dice Mario, creo que son 10 segundos, 10, 15 segundos de máxima concentración. Creo que es una de las máximas concentración durante el partido porque a veces en los partidos se definen eso, en táctica fija, y el jugador debe estar concentrado a veces que estás en pantalla, entonces debes de cambiar la marca, tener mucha comunicación con tu compañero, el de al lado, porque si no vienen esos errores, ¿no? dentro del área. ¿Quién es el técnico que más te enseñó? Dime uno, vas a decir que fueron un montón, pero aquel que dijiste, oye, de veras este cuate diferente, profundo, me sirvió, el que más te ayudó, el que más te ilustró. Es que, bueno, con todo respeto, yo todos he aprendido de todos. Para mí, bueno, en toda mi carrera, Ojitos Meza me ayudó muchísimo y le agradezco porque hasta ahorita tengo contacto con él, tácticamente bien, pero creo que esta última etapa en Atlético San Luis con Domenech, creo que es un tipo, una persona tácticamente muy ordenada, muy sabia. Diferente. Sí, diferente. Diferente a lo que habías experimentado. Le fue como en feria con los medios, ¿no? ¿Por qué le fue mal en Monterrey? No, obviamente, ahí donde voy, la plantilla que tiene Monterrey pues tenía jugadores mucho de jerarquía y a lo mejor la idea de Domenech es muy diferente a lo que él quiere jugar, una presión alta, y si no te corren los de nombre, exacto, pues no vas. Porque a Milito no le va mal con los medios. A Torrent sí. No le fue bien a Monterrey. Aprendió de Torrent. No, pero olvídate los medios. Le gustó, hombre, aprendió. O sea, yo sé que a veces no haces match, pero pues todo el mundo decíamos, con eso que estás diciendo, con la plantilla del Monterrey, pues va a volar el Monterrey. Pero obviamente ahí donde voy, la plantilla que tiene Monterrey pues tenía jugadores mucho de jerarquía y a lo mejor la idea de Domenech es muy diferente a lo que él quiere jugar, una presión alta, y si no te corren los de nombre, pues no vas a jugar como él quiere. Y aquí en Atlético San Luis teníamos la capacidad y intentamos hacerlo y por eso el equipo llegó hasta semifinal. Ahora, como centrales, Cata, y retomando el tema de la final de Cruz Azul, que se le ha criticado mucho a Cruz Azul por los centrales que a lo mejor en la marca con balones quietos y balones parados, lo de Dita, lo de Piovi. Es cierto lo que dice Javier, que a veces se pierde de vista la referencia del vuelo de balón en esos 10 segundos, que es el tiro de esquina, por estar con la marca personal. Le pasó a Carrasquilla cuando fue la falta al América, porque no estaba viendo el vuelo y se enfrentó ahí con Dourado. ¿Tú crees que a los centrales del Cruz Azul pecan de eso, de dejarse estar concentrado? Bueno, también tú lo viviste. Ahorita más con el VAR, no tienes que estar siempre con el jugador, porque un jalón, no ves el balón y es penal. Entonces tienes que estar atento viendo la pelota y atento a tu marca. Creo que es la concentración máxima, como dijo Mario, entonces uno tiene que estar a la máxima concentración. A mí también me ha pasado porque es muy difícil ver balón marca, es muy difícil, tienes que estar concentrado. Bueno, también tú lo viviste. Ahorita más con el VAR, no tienes que estar siempre con el jugador, porque un jalón, no ves el balón y es penal. Entonces tienes que estar atento viendo la pelota y atento a tu marca. Creo que es la concentración máxima, como dijo Mario, entonces uno tiene que estar a la máxima concentración. Pues se ve que la concentración máxima se les desapareció a todos en aquella final contra América del Piojo vuelto el demonio de Tasmania, ¿no? Ya sé, bueno. ¿Sueñas con eso? ¿Tienes pesadillas con esa final? Fíjate, esa semana sí, ¿qué pasó? No lloraba, la verdad lloraba porque pues, soy Cruz Azulino y uno no se explicaba por qué. Pero bueno, le daba yo vuelta a la página y empezar de nuevo. Qué interesante. Es importante, ¿te parece que es importante que Cruz Azul saque ventaja hoy porque CU y su gente le puede empezar? ¿En serio? Sí. ¿Y cómo es ese matrimonio, Cata, eterno? Bueno, en el kinder salimos de graduación, primaria éramos noviecitos,
secundaria, pues yo me voy a una secundaria de gobierno y a una privada. Yo la verdad era fútbol, atletismo, representando a Arriaga, a Chiapas en atletismo. O sea, la conoces hace 35 años. Ahí yo casi prácticamente no la hablo, salgo de mi pueblo a buscar mi sueño y a los 18 años después vuelvo y la veo y le digo que sea otra vez mi novia. Es una historia muy bonita es mi novia y después obviamente nace mi primer hijo, que es Julio, que ya tiene 18 años. Vamos a hacer 19 años de casados ahorita. Qué Imagínate. Muchas qué historia. felicidades. Bien, Gracias, muchas gracias. bien ahí. Vamos a canonizar, mi querido Cata. Oye, Cata, nada más para terminar. Pierdes a tu padre a los 8 años. ¿Cuántos hermanos son? Tengo Porque dos aquí también, hermanas. 2 hermanas. Sí, más Aquí grandes. también estamos hablando de una madre heroica, ¿no? Uy, lo 7 siento años. mucho. O Acaba sea, de fue tu fallecer. mamá en Sí, realidad. fue ella. Wow, Sí, sí. no, pues una vida que Increíble. contarla de Claro, por Cata, ¿no? supuesto. Una vida de lucha, de disciplina. Semanas a la capital, cuando yo prácticamente casi que fallece mi papá, yo me quedo con mi abuelita. O te quedas solo a los 8 años con tu abuelita. A los 10 años y toda la secundaria con mi abuela es la que me crió. ¿Y tu abuela vive? Acaba de fallecer hace 2 años, Uy, lo 97 siento años. mucho. Acaba de O sea, fue fallecer. tu mamá en realidad. Sí, fue ella. Wow, Sí, sí. no, pues una vida que Increíble. contarla de Claro, por Cata, ¿no? supuesto. Una vida de lucha, de disciplina y bueno, una vida fantástica. Después de 5 finales te llega a la final y es el canterano con más partidos en la historia de Cruz Azul y la afición de Cruz Azul al final no se porta bien con el Cata. Era increíble eso de que el Cata ya se vaya, no sé qué. No, la afición es a veces muy ingrata, ¿no? Pero es un carrerón seleccionado Gracias. nacional. Y sigue, la mata dando. Y después de que te retires, ¿quieres entrenador, comentarista, directivo, Bueno, marisquero, sí. por todas las... Comentarista creo que no, por ahí un par ya que soltó. Nada, vinculado al fútbol me gustaría, y gracias a Dios ya tengo la carrera, entonces sí me gustaría seguir vinculado aquí en el ámbito del fútbol. de entrenador. Años que juega voleibol, bueno, Bien, no le gustó el muy bien. fútbol, pero juega Sería el El colmo, ¿no? deporte. Que fuera fútbol también, Y bueno. de central también, ¿no? Muy bien. Fantástica historia la del Cata. Cata, ¿y has ahorrado? ¿Estás, Sí, gracias estás a tranquilo, Dios. estable? ¿No te compraste el Ferrari luego? Ni... Bueno, durante mi carrera ya al último, pues sí, como todo, ¿no? Sí, un lujito, el mayor de extremo, y mi hija que va a ser 13 años, que juega voleibol. Bueno, Bien, no le gustó el muy bien. fútbol, pero juega Sería voleibol. el colmo, ¿no? deporte. Que fuera fútbol también, Y bueno. de central también, ¿no? Muy bien. Fantástica historia la del Cata. Cata, ¿y has ahorrado? Sí, gracias ¿Estás a tranquilo, Dios. estable? ¿No te compraste el Ferrari luego? Ni... Bueno, durante mi carrera ya al último, pues sí, como todo, ¿no? Sí, un lujito. Ajá. Pero sí siento yo que sí hemos invertido junto a mi esposa durante tantos años. Qué bueno. Muchas gracias por tu visita. No, gracias. Que el Atlante pues, Claro. se ponga Sí, hay las pilas, que- ¿no? Para que esté cerca Miguel, de yo su creo que te familia tienen en el radar, Miguel, ¿no? Sí, pues cómo no. Gracias, Cata. Muchas Muchas gracias. Nosotros continuamos Gracias, Cata. el equipo Gracias, más gracias. de la final. Ahí está Efraín, que ha roto todos los esquemas y Wiki, que es pan dulce. Y creo que estaríamos más contentos y no habría problema. Estamos haciendo un escándalo. No sabía que no se puede felicitar a alguien por hacer bien su trabajo. Se me hace triste, se me hace extraño. Y regreso hace un año y parece que está mal felicitar a alguien que hace su trabajo. Para la próxima le tengo que decir groserías, gritarle y creo que estaríamos más contentos y no habría problema. Estamos haciendo un escándalo. No sabía que no se puede felicitar a alguien por hacer bien su trabajo. Se me hace triste, se me hace extraño. No veo ninguna polémica, como cuando felicitas al entrenador del equipo contrario, como cuando felicitas a un jugador después de un partido. Quieren desestabilizar mucha gente también. Mucha gente no nos veía y no nos creía que podíamos estar aquí. Y hoy a lo mejor va por otro lado la mano. Espero que no. El tema de nuestra casa. Me parece a mí que el equipo tiene una casa muy grande, ¿no? México, la República Mexicana, está llenado al 100% de gente de Cruz Azul. Y no, el equipo no ocupa una casa porque tiene una casa en México. Y yo creo que sí es una buena rivalidad. Me parece que es una rivalidad muy sana, ¿no? Deportivamente, los encuentros contra Universidad son muy intensos. Un poco por la identidad del club, ¿no? Al que vamos a enfrentar, un poco por la esencia que tiene Cruz Azul también. Escuchaba hace un par de días, ¿no? Lo que mencionaba
el colega Efraín. Disputar una final con 2 mexicanos entrenadores es maravilloso, ¿no? Son 2 equipos que quieren ganar la Copa, es una realidad, pero hay que ganarlas lealmente, ¿no? Para mí, enfrentarme a un equipo como lo que es Universidad es un orgullo, y esperemos que el día de mañana podamos hacer un buen resultado y para poder cerrarlo el fin de semana en Seúl. Bueno, a ver, yo empezaría diciéndole a Efraín pues, que no le haga el canelas. Él sabe perfectamente, me encanta cómo maneja muchas cosas más allá de lo táctico, ¿no? El propio Efraín le fue a decir a este árbitro, este torneo, en el 2005, el anterior, le fue a decir, eres un desastre, ¿no? Quedó consignado en la cédula, eres un desastre, a este mismo que ahora lo felicita. Él sabe perfectamente, además, que son asuntos que manejan de manera muy inteligente algunos, que tiene que ver con las emociones. Aguinaga, y lo sabe bien Mario, iba siempre y saludaba al árbitro al principio, y al medio tiempo le decías, oiga señor, fíjese que en esta no estoy de acuerdo, etcétera. Y los árbitros son humanos, entonces tú tienes buena voluntad o mala voluntad. Si hay un jugador que de entrada te está duro y dale, es muy de humanos que digas al cuarto partido, a este le voy a poner la vara más abajo, y sabes que una amarilla, rápido saco la roja. Lo cuentan los árbitros porque son humanos. Entonces Efra ahora le dice al árbitro, muy bien, eres un fregón. Da la coincidencia, si algunos quieren pensar bien, pues que le están poniendo al árbitro que felicitó, y Cruz Azul dice, pues ese árbitro no me gusta, y como tú ya moviste a Santander, ahora me toca, y a Cruz Azul le dicen que... El fútbol en una guerra emocional nacional, y probablemente casi nadie entendió exactamente cuando ocurrió esa transformación, porque durante muchísimos años millones de personas creyeron que el fútbol mexicano seguía funcionando únicamente como deporte, como entretenimiento o como pasión popular, cuando en realidad el sistema completo ya se había transformado lentamente en algo muchísimo más grande, muchísimo más agresivo y muchísimo más psicológico. El fútbol mexicano moderno ya no vive solamente dentro de la cancha, ahora vive dentro de la mente colectiva del país, vive dentro del orgullo herido de millones de aficionados, vive dentro de las discusiones interminables sobre corrupción, arbitraje, privilegios, miedo institucional y manipulación mediática. Vive dentro de los programas deportivos, donde periodistas ya no parecen analistas, sino líderes ideológicos, peleando por imponer narrativas emocionales frente a millones de espectadores atrapados dentro del espectáculo. Y justamente ahí aparece la verdad más incómoda de todas. El fútbol mexicano descubrió que el caos emocional produce muchísimo más dinero que el fútbol mismo. Porque sí, los partidos siguen existiendo. Los goles continúan paralizando ciudades enteras. Las liguillas todavía generan locura colectiva, pero el verdadero negocio ya no ocurre únicamente cuando rueda la pelota. El verdadero negocio ahora es el conflicto permanente, la indignación constante, la paranoia colectiva, la sensación emocional de que siempre existe un villano gigantesco manipulando el sistema desde arriba, mientras el aficionado vive atrapado dentro de una batalla interminable entre justicia e injusticia. Y honestamente eso explica perfectamente por qué incluso personas que aseguran estar cansadas del fútbol mexicano siguen consumiéndolo obsesivamente todos los días. Porque el sistema entendió algo brutalmente poderoso mientras exista guerra emocional. La audiencia jamás abandonará el espectáculo, ni justamente por eso el fútbol mexicano moderno parece vivir permanentemente dentro de una crisis nacional infinita. Un día todo gira alrededor de un arbitraje polémico. Después explota una pelea gigantesca
entre comentaristas deportivos. Más tarde aparece otra discusión salvaje sobre Guillermo Ochoa, Javier Aguirre o las convocatorias de la selección mexicana. Luego comienzan acusaciones relacionadas con corrupción, protección institucional y miedo hacia ciertos equipos. Y cuando parece que finalmente el ambiente comienza a tranquilizarse, aparece otra liguilla capaz de incendiar emocionalmente a millones de personas nuevamente, porque el fútbol mexicano dejó de funcionar hace muchísimo tiempo únicamente como fútbol. Ahora funciona como una especie de reality show nacional donde periodistas, jugadores, entrenadores, directivos y aficionados participan simultáneamente dentro de una guerra tribal que jamás termina ni. Probablemente ningún equipo representa mejor esa dimensión emocional que el América, porque el América dejó de ser únicamente un club de fútbol hace décadas. Ahora funciona como símbolo gigantesco de poder, privilegio, influencia mediática y control institucional dentro del imaginario colectivo mexicano para millones de personas. El América representa exactamente todo aquello que consideran injusto dentro del fútbol nacional. Por eso, cada arbitraje polémico relacionado con el América explota muchísimo más fuerte que cualquier otra controversia dentro de la Liga MX, porque ya no se interpreta solamente como una jugada dudosa o un error arbitral. Se interpreta como evidencia emocional de una conspiración gigantesca. Inmediatamente aparecen teorías, inmediatamente las redes sociales explotan. Inmediatamente los programas deportivos comienzan a hablar sobre miedo institucional, protección mediática y corrupción estructural. Y honestamente eso es fascinante porque demuestra algo importantísimo. En el fútbol mexicano moderno, las emociones ya pesan muchísimo más que los hechos reales. Incluso cuando existen reglamentos, videos, audios arbitrales o explicaciones oficiales, muchísima gente continúa creyendo exactamente aquello que emocionalmente necesita creer, porque el aficionado moderno ya no busca únicamente información objetiva, busca validación emocional para la narrativa que ya construyó previamente dentro de su cabeza Justamente ahí aparece una de las frases más importantes para entender completamente el estado actual del fútbol mexicano. El relato nunca se muere, porque aunque existan pruebas racionales, las emociones sobreviven muchísimo más tiempo que los hechos. Y eso explica perfectamente por qué el fútbol mexicano moderno se parece muchísimo más a una discusión política que a un análisis deportivo, porque constantemente aparecen debates relacionados con privilegios, corrupción, élites protegidas y manipulación institucional. Y ahí el América funciona perfectamente como el gran villano nacional dentro del espectáculo emocional mexicano porque el sistema necesita enemigos gigantescos capaces de producir odio colectivo y mantener viva la conversación todos los días. Y justamente por eso el América genera niveles salvajes de interacción emocional dentro del ecosistema futbolístico nacional. Pero aquí aparece algo todavía más impresionante, porque los propios medios alimentan permanentemente toda esa dinámica
emocional. Los programas deportivos entendieron perfectamente que la indignación genera muchísimo más audiencia que el análisis táctico. Por eso exageran conflictos, teatralizan polémicas y convierten cualquier situación en una guerra emocional gigantesca, porque el negocio ya no consiste únicamente en informar. El negocio ahora consiste en provocar emociones extremas, y mientras más enojo exista, mayor será la audiencia. Mientras más caos emocional aparezca, mayor será la interacción. Mientras más peleas existan, más dinero genera el espectáculo. Por eso muchísimos comentaristas ya ni siquiera parecen periodistas deportivos, parecen líderes tribales defendiendo ideologías específicas frente a millones de seguidores emocionalmente involucrados. Y justamente ahí aparece otro fenómeno brutal dentro del fútbol mexicano moderno: el arbitraje como máquina nacional de indignación. Porque honestamente el arbitraje dejó de funcionar únicamente como herramienta deportiva hace muchísimo tiempo. Ahora funciona como combustible emocional masivo. Cada decisión arbitral importante provoca explosiones nacionales instantáneas. Cada revisión del VAR genera sospechas colectivas. Cada penal polémico se convierte automáticamente en tendencia durante horas completas. Y justamente ahí aparece una contradicción gigantesca del fútbol mexicano moderno. Muchísima gente asegura estar cansada de hablar constantemente sobre árbitros, pero al mismo tiempo el arbitraje produce algunos de los momentos más virales, más intensos y más emocionalmente adictivos dentro de todo el ecosistema futbolístico nacional. Y eso ocurre porque el arbitraje alimenta perfectamente la necesidad colectiva de construir víctimas y villanos, porque cuando un equipo pierde debido a una jugada polémica, el aficionado obtiene inmediatamente una explicación emocionalmente cómoda para soportar la derrota. Ya no se trata solamente de aceptar que el rival jugó mejor. Ahora existe un enemigo externo perfecto sobre el cual descargar toda la frustración emocional acumulada. Y justamente por eso las discusiones arbitrales jamás terminan realmente, porque el sistema completo aprendió perfectamente cómo monetizar el enojo colectivo, pero honestamente el problema ya es muchísimo más profundo que solamente el arbitraje, porque el fútbol mexicano moderno convirtió absolutamente todo en espectáculo emocional extremo. Las ruedas de prensa parecen debates políticos, los programas deportivos parecen reality shows, las redes sociales funcionan como campos de batalla ideal y los aficionados participan diariamente dentro de guerras emocionales gigantescas relacionadas con jugadores, entrenadores, periodistas y directivos, porque el aficionado moderno ya no consume únicamente fútbol, consume identidad, consume tribalismo, consume orgullo, consume resentimiento, consume la necesidad permanente de sentirse parte de un bando específico dentro de una batalla nacional constante, y justamente por eso las figuras históricas generan discusiones tan violentas emocionalmente, porque ya no se debate únicamente sobre rendimiento deportivo, se debate sobre legitimidad simbólica, y probablemente
ningún jugador representa mejor esa guerra emocional que Guillermo Ochoa, porque Ochoa dejó de ser solamente un portero hace muchísimo tiempo. Ahora funciona como símbolo nacional dentro de una batalla gigantesca entre pasado y futuro, experiencia y renovación, memoria colectiva y cambio generacional. Por un lado, existe una enorme cantidad de aficionados que todavía lo ven como leyenda absoluta del fútbol mexicano y honestamente tienen argumentos muy fuertes. Las actuaciones de Ochoa en Copas del Mundo forman parte de la memoria emocional de generaciones enteras. Muchísima gente asocia su imagen con algunos de los momentos más heroicos y emocionantes que ha vivido la selección mexicana durante las últimas décadas. Pero, del otro lado, aparece una generación completamente cansada de verlo todavía como protagonista principal dentro del proyecto nacional. Honestamente, esa postura también tiene argumentos sólidos, porque el fútbol moderno cambió muchísimo. Hoy los porteros ya no solamente deben atajar, ahora necesitan participar constantemente dentro de la construcción ofensiva, jugar con los pies y convertirse prácticamente en defensores adicionales durante la salida de balón. Y justamente ahí aparecen las críticas más fuertes contra Ochoa. Muchísimos aficionados sienten que los jóvenes ofrecen herramientas muchísimo más modernas para competir internacionalmente. Por eso nombres como Raúl Rangel, Carlos Asís o Alex Padilla generan tantísima expectativa. Representan renovación, representan esperanza, representan la posibilidad de comenzar finalmente una nueva etapa dentro de una selección mexicana que muchísima gente considera emocionalmente estancada desde hace años. Pero, al mismo tiempo, existe otra realidad imposible de ignorar. Defenda. El Arco de México implica presión psicológica gigantesca. Cada error se convierte inmediatamente en tendencia nacional. Cada gol recibido provoca discusiones interminables. Cada convocatoria genera guerras brutales entre periodistas, exjugadores y aficionados. Y pocos futbolistas entienden esa presión emocional.